Buenas tardes. Vamos a platicar acerca de las facultades del Congreso. Las facultades del Congreso se prevén en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y precisamente la fracción primera prevé para admitir nuevos estados a la Unión Federal. Esa es una facultad única del Congreso de la Unión, o sea, de la Cámara de Diputados y la de Senadores. Tenemos para formar nuevos estados dentro de los límites existentes, siendo necesario para efecto seguir las reglas que se prevén en la fracción tercera. Igualmente para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación. Ustedes saben que los supremos poderes de la Federación se encuentran en la Ciudad de México. Únicamente bajo la aceptación del Congreso se puede cambiar, por ejemplo, el poder legislativo al estado de Sonora, ¿no? O el poder judicial, la Suprema Corte a Morelos, ¿no? Por otra parte, otra facultad que tiene es poner las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. También frente a la materia de deuda pública, para impedir que el comercio entre entidades federativas establezcan restricciones, o sea, no hay una como tal doble tributación, para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas, sorteos, intermediación, servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123, ¿no? También tiene la facultad de crear y suprimir empleos públicos de la Federación para declarar la guerra en vista de los datos que le presenta el Ejecutivo, para dictar leyes según las cuales deban declararse buenas o malas las presas de mar y tierras para expedir las leyes relativas al derecho marítimo, para dictar sobre la nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y la salubridad general de la República. Por otra parte, para dictar las leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluso la banda ancha e Internet, postas y correos sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. También establece casas de moneda, fija las condiciones que deben de tener estas, además de las reglas, también sobre la ocupación y enajenación de terrenos baldíos, acerca del cuerpo diplomático y cuerpo consular, para conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento pertenezcan a los tribunales de la Federación, tales como la Suprema Corte, tales como el Tribunal Colegiado de Circuito, el Tribunal Unitario de Circuito y los juzgados de distrito, para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación. Igual para establecer el sistema de la carrera de las maestras y los maestros en términos del artículo tercero de la Constitución y establecer, organizar y sostener en toda la República las escuelas rurales, elementales, medias superiores, secundarias y profesionales. Y la investigación científica, para conceder licencia al presidente de la República y para constituirse en colegio electoral y designar al ciudadano que deba sustituir al presidente de la República, ya sea con carácter de interino o sustituto, para aceptar también la renuncia del cargo del presidente de la República. Lo más importante es para establecer las contribuciones, pongan mucha atención sobre el comercio exterior, aprovechamientos y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, sobre servicios públicos concesionados y especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabaco, gasolina, cerillos, aguamiel, explotación forestal y producción y consumo de cerveza. O sea, de todos estos, el Congreso es el que pone los impuestos, ¿no? También tiene la facultad de legislar en lo que viene siendo sobre las características y uso de la bandera e himno nacional. También sobre expedir el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, así como en materia de información, estadística y geografía de interés social. Eh,
Otra de las cosas que me parece interesante, para expedir la ley que instituya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado, este tribunal, escúchelo bien, tiene plena autonomía para dictar sus fallos y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. Este tribunal tendrá a su cargo dirimir controversias de materia administrativa y fiscal. También dentro de su competencia entra legislar en materia de cultura física y deporte, así como de turismo, concurrencia del gobierno federal y las entidades federativas, para legislar en materia de protección de datos personales, para legislar en materia de responsabilidad hacendaria, para legislar en materia de principios y bases que deben sujetarse los gobiernos, etcétera, ¿no? Después de esto, tenemos en el artículo 74 las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, que por favor pido revisen, ¿no? A su vez, tenemos en el artículo 76 las facultades exclusivas del Senado. El tema más importante es el que vimos, el 76, fracción quinta, que es la desaparición de poderes. Es un tema muy interesante. A su vez, también hablamos de la comisión permanente. ¿Qué es la comisión permanente? Precisamente es la comisión que se realiza cuando está en receso tanto el Congreso y tanto el Congreso de la Unión, ¿no? Y específicamente las cámaras. Yo únicamente en este punto les comento, ¿no? La Cámara de Diputados se integra de 500 diputados, elegidos por representación mayoritaria y proporcional. Ahora bien, es importante definir qué es lo que ustedes consideran que tiene que tener un diputado, ¿no? Pues tiene que tener ciertos requisitos. Tales requisitos se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? Eso es importante que también lo verifiquen. Lamentablemente, para ser diputado o senador no te piden un grado de estudios. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque llega a pasar que los diputados ni siquiera conozcan la Constitución, ¿no? Ni siquiera sepan de lo que van a legislar. Eso es terrible. Ni siquiera sepan distinguir entre lo que es una entidad federativa y lo que corresponde a la federación, ¿no? Y eso nos puede llevar a muchísimos problemas. Por eso es de que algunas leyes poseen diversas lagunas jurídicas. Yo les voy a comentar, los diputados como tal dicen, hacen las leyes, sí, pero también se apoyan de sus asesores, ¿no? Los que vienen siendo los que tienen la mayor carga de trabajo, ¿no? Sobre esto. Es muy interesante estudiar el poder legislativo y en este momento se los voy a comentar, ¿no? La Cámara de Diputados, como lo dije, está integrada por 300 diputados y diputadas electos según principio de votación mayoritaria relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputados y diputadas que serán electos según el principio de representación proporcional, o sea, los plurinominales. Esto nos da 500 diputados. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, o sea, el que va a realizar el INEGI en este año. Recordemos que independientemente de COVID-19, estamos en año de censo, ¿no? Para la elección de 200 diputados y diputadas según el principio de
representación proporcional, repito, los plurinominales y el sistema de lista regional, se constituirán 5 circunscripciones electorales plurinominales en el país, conformadas de acuerdo con el principio de paridad de género. ¿Qué es el principio de paridad de género? Que va a haber equilibrio o igualdad entre hombres como mujeres, ¿no? Encabezadas alternadamente entre hombres y entre mujeres y hombres cada periodo electivo, ¿no? La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por lista regional se sujeta a que debe de ser un partido político para obtener el registro de sus listas regionales. Todo partido político tiene que alcanzar por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida por las listas regionales. Al partido político que cumpla con lo que acabamos de comentar, de acuerdo a su votación nacional, el número de diputados de su lista regional que corresponda será plurinominal. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, ¿ok? Los requisitos que yo tanto les decía para ser diputado son los siguientes, o sea, tú puedes ser diputado, ¿no? Simplemente que tengas mayoría de edad, va. Primeramente, ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos, tener 21 años de edad cumplidos el día de la elección, ser originario de la entidad federativa que haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses, no estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando de policía o gendarmería rural, no ser titular alguno de los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía, como cuáles, la CNDH, Banco de México, etc. Tampoco debes de ser secretario o subsecretario de Estado ni titular alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados, no ser ministro de la Suprema, secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejero presidente del INE o de la OPLE, que son los organismos públicos locales. En el caso de Morelos, ¿cómo se llama la OPLE? Se llama INPEPAC, Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ¿no? Otra de las cosas, no ser ministro de culto religioso y no estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59. A su vez, vamos a ver lo de la Cámara de Senadores. Se integra por 128 senadores y senadoras, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México, 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán de registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría les será asignada la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad federativa de que se trate. Las 32 senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación proporcional, nuevamente los plurinominales, mediante el sistema de lista votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados se renueva cada 6 años, ¿no? ¿Cuál es el requisito para ser senador? Los mismos que de diputado, pero a su vez tiene que tener 25 años, ¿no? Vamos ahora a hablar del Ejecutivo Federal, ¿no? El Ejecutivo Federal es determinante en nuestro país. Es el jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas militares y obviamente quien encabeza la administración pública federal, ¿no? Vamos a hablar precisamente. Las facultades y atribuciones del Ejecutivo Federal se prevén en el artículo 89 de la Constitución. Necesito que pongan mucha atención con lo que ahorita trataremos. En este artículo 89, primeramente, el Ejecutivo Federal tiene la facultad
de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. O sea, nos habla de la Administración Pública Federal, que a su vez esta se divide en centralizada y paraestatal, ¿no? Un breve recordatorio. Tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, a los embajadores, a los cónsules generales y a los empleados superiores de Hacienda, y remover libremente a los demás empleados de la Unión cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo que en la Constitución o las leyes. Puede nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda o integrantes de órganos colegiados que regulen en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. También nombra con aprobación del Senado a los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. También a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Nacional. Preserva la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva. Dispone de la Guardia Nacional. Declara en nombre de los Estados Unidos mexicanos la guerra. Interviene en la designación del fiscal general de la República. A su vez también lo puede remover. Dirige la política exterior y celebra los tratados internacionales en que el Estado mexicano es parte. Ojo, estos tratados internacionales conforme a el artículo 133 constitucional. Por otra parte, convoca al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la Comisión Permanente, facilita al Poder Judicial los auxilios que necesite, habilita toda clase de puertos, establece aduanas marítimas y fronterizas y designa su ubicación, concede conforme a las leyes indultos a los reos sentenciados. Si no sé qué es el indulto, lo investigo, por favor. Concede privilegios exclusivos por tiempo limitado. También cuando la Cámara de Senadores no está en sesiones, el presidente podrá hacer los nombramientos que hablen las fracciones 3, cuarta y novena con aprobación de la Comisión Permanente. Presenta a consideración del Senado la terna para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Muy mal. Objeta los nombramientos de los comisionados de organismos garantes del artículo 6. En este caso, el organismo garante del artículo 6 viene siendo el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, ¿no? Es importante la figura del Ejecutivo Federal. ¿Quién es el Ejecutivo Federal? El presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿ok? Él es el Ejecutivo Federal, ¿no? Esta figura es muy importante de nuestro país porque él es realmente el líder de una nación, el representante de un estado. Ahora bien, vamos a ver qué se requiere para ser presidente. Primeramente, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno uso de sus derechos, hijo de padre o madre mexicano o haber residido en el país durante 20 años, tener 35 años de edad cumplidos al tiempo de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de culto, no estar en activo en caso de pertenecer al ejército, no ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo, a menos que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección y no estar comprendido con alguna de las incapacidades que prevé el artículo 83. ¿Cuáles son estas incapacidades? Que haya vuelto a ser presidente, o sea, ambas veces, ¿no? Que quiera ser en algún momento 2 veces presidente, por eso ya se echó atrás la ley Bonilla, no se puede volver a reelegir un servidor público. Y bueno, hasta aquí llegamos en la sesión del día de hoy. La siguiente semana veremos las facultades y atribuciones del Poder Judicial Federal. Estas son muy importantes y les pido pongan mucha atención, ¿no? Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.